buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el día jueves 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Así que muchísimas felicidades a todos los caballeros de nuestro país, comenzando por todos nuestros amigos aquí que trabajan en el canal con nosotros. Muchas felicidades. Y un tema para ellos, gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, este día estaremos hablando de un tema en el cual queremos recalcar el mes de noviembre, la campaña dedicada a que los hombres deben cuidarse en todos los sentidos para todas las enfermedades. Pero lógicamente hay una que los ataca únicamente a ellos y es el cáncer de próstata. Así que de eso estaremos hablando este día. ¿Con quién? Les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. El cáncer de próstata se origina cuando las células comienzan a crecer fuera de control en esta glándula que solo tienen los hombres. Esta se ubica debajo de la vejiga y delante del recto, y justo detrás de ella se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, que son las encargadas de producir la mayor parte del líquido del semen. Esta enfermedad se presenta en el 95% de los casos en el tejido glandular, lo que se denomina adenocarcinomas. El 5% restante es el cáncer neuroendocrino, que se origina en las células pequeñas de la próstata. A pesar de la evolución lenta de la enfermedad y de la manifestación tardía de sus síntomas, este cáncer puede diagnosticarse antes que los síntomas se presenten, mediante pruebas médicas a través de un examen digital o un análisis de sangre especial. Este padecimiento se desarrolla de forma muy lenta, provocando que en muchas ocasiones el tratamiento tenga que efectuarse durante un tiempo prolongado. Sin embargo, es importante destacar que si el cáncer se detecta en su primera fase, cuando todavía se encuentra dentro de la próstata, el paciente puede tener una larga expectativa de vida. Los invitamos a continuar en sintonía de su programa Salud TV para que conozca más sobre este tema de vital importancia para su salud. Bueno, este día ese es el tema del que estaremos hablando y ya estamos en nuestro enlace vía Skype con el doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Rebollo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estar otra vez con ustedes acá y, como decía en el inicio del programa, aprovechar para felicitar a todos los hombres, ahí del staff, a nuestros televidentes, a mis pacientes. Les deseo un Día Internacional del Hombre y que realmente el programa de ahora y de todos los que se han hecho en este mes sea para la concientización del tema que vamos a hablar ahora. Excelente. Bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarlo. Un saludo afectuoso por ser el Día Internacional del Hombre. A usted también, ya que estamos acá en este día juntos, ¿verdad? Espero que lo celebre todos los días. Pero qué mejor forma de celebrar el Día Internacional del Hombre que invitando a que todos los caballeros se cuiden e invitando a todas las señoras a que motiven a sus compañeros de vida, hermanos, hijos, esposos, a cuidar su salud para prevenir el cáncer de próstata o, como bien decimos, para diagnosticarlo tempranamente, ¿cierto? Claro, usted bien lo dijo. Realmente es bastante importante el apoyo de la pareja o de los familiares y de las mujeres para que concienticen a aquellos hombres que todavía están renuentes de venir a pasar consulta con un urólogo. Sí, porque ese es uno de los mitos que todavía, por más que tratamos y tratamos, cuéntenos usted, o sea, además de que siempre tratamos de motivar e incentivar y de que quiten esos mitos y esos miedos, esos tabús que tienen de que el urólogo los examine y que si es el tacto rectal. ¿Cómo ha visto la aceptación de los caballeros en estos últimos años, a partir de que estamos tratando de recalcar todos los años en el mes de noviembre? Y en el mes de junio, porque también lo hablamos en el mes del Día del Padre también. Claro, pues justamente ayer estaba hablando yo con un colega urólogo
por cierto, que es mi padre y le deseo también un Día Internacional del Hombre. Y justamente hablamos y hacemos un cuadro comparativo de obviamente sus años de experiencia, cómo era la visita de estos pacientes que llevan preventivo y cómo lo estamos haciendo ahora. Y sí podemos tener una comparación favorable para la prevención y la detención del cáncer, pues, porque quieres o no, todas las campañas que se llevan, que se hacen, han venido a hacer conciencia y a dejar a un lado el machismo. No podríamos decirle que es la cantidad que nosotros esperamos, pero sí se ha visto un aumento en comparación a años atrás, que la gente viene y se preocupa un poquito más, o por lo menos quiere saber, mire doctor, por lo menos qué es, o qué me tengo que hacer, o mire, hay una prueba que no sea el tacto rectal, porque ese es el dilema más grande del mundo acá. Ese es el miedo, ¿cuál es, verdad? Sí. Entonces, ahí es donde yo les digo, no, tranquilo, vamos, les explico lo que es el tacto digital, que obviamente no es mayor cosa. Lo que pasa es que a veces se magnifican también por el mismo populismo de la gente. Entonces, pero sí hemos visto un incremento en la consulta de prevención, o por lo menos de venir a informarse un poco del cáncer. Excelente. Bueno, hablemos un poquito, Carlos Atilio. ¿Quiénes tienen que examinarse? A ver, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Quiénes están propensos a presentar un cáncer de próstata? Bueno, internacionalmente, porque vamos a hablar, los factores de riesgo son bien parecidos y tenemos que incluir la raza, la edad, ciertos factores como los hábitos de fumar, alcoholismo, pero sí, hablando de la raza, pacientes que tienen raza negra o que tienen descendencia de raza negra tienen un porcentaje mayor que los de la raza blanca. Los factores, como lo acabo de decir, los hábitos de fumar y el alcoholismo también es otro factor de riesgo, y el factor de parentesco, ya sea de padre o abuelo que hayan tenido cáncer de próstata o hayan muerto de cáncer de próstata. Es bien importante que tomemos el factor más importante, que es la edad. Entonces, después de los 40 años, estos pacientes que han tenido estos factores de riesgo, más que todos los riesgos familiares, es mandatorio que cada año se estén haciendo su prueba con el urólogo después de los 40 años, que es lo que en la mayoría de países en desarrollo y en vías de desarrollo comienzan a aparecer los cánceres de próstata. Ok, entonces podemos hablar como factor número 1 de riesgo, edad, ¿sí? Así es. Genética. Claro. Y mencionó alcoholismo. Los alcoholismo y tabaquismo. Alcoholismo y tabaquismo. Sí, esos son los factores de riesgo más comunes, aunque no quiere decir que estos pacientes que no tengan ningún factor de riesgo, porque pueden decir, mire, yo no fumo, yo no tomo, no tengo obesidad, mi papá no padeció, ni mi abuelo, no tengo descendencia de raza negra, pero sí tengo cáncer de próstata. Y obviamente, bien lo decían en la cápsula, como esto se debe a un crecimiento desorganizado de la mayoría de cáncer de próstata, no significa que por no tener ningún factor de riesgo no vayamos a padecer este cáncer de próstata. Bueno, entonces ahí tenemos factores de riesgo. Todos los caballeros con antecedentes familiares, tabaquistas, que toman, que beben alcohol y que además ya llegaron a los 40 años, todos tienen que entrar a hacerse una evaluación, a entrar en este grupo de riesgo. Todos entran en este grupo de riesgo y por lo tanto deben ser evaluados por un urólogo. ¿Cada cuánto es la evaluación, Carlos? Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué se toma primero? Y vamos a hacer como un repasito, ¿por qué a los 40 años? Porque regularmente a los 40 años nosotros tenemos una descarga hormonal programada, así como la de la adolescencia para allá, de testosterona. Entonces, esta testosterona hace muchos cambios a nivel de ciertos órganos. Entonces, en la próstata hace un crecimiento y una inflamación de las células. Entonces, ese crecimiento es un crecimiento organizado, pero se puede desorganizar. Entonces, ahí es donde vienen a ver los tipos de cáncer.
Entonces, ahí eso es bien importante recalcar, porque a los 40 y cada cuánto, si no hay factores de riesgo, después de los 40, los 50 años, es recomendable que 1 o 2 veces al año. Pero si hay algún factor de riesgo, 1 vez al año. Sí. 1 o 2 veces al año. ¿Sí? No, perdón. 1 o 2 veces cada 2 años. Perdón, si no hay factores de riesgo. Y si hay factores de riesgo, 1 vez al año. 1 vez al año, ok. 40 años. 40 años mujeres, mamografía. 40 años hombre, evaluación de próstata. Estamos a mano. Bueno, le doy la bienvenida a nuestro amigo Víctor Caseros, él es oncólogo, radioterapeuta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy contento, perdón por la tardanza, un poco ocupado con pacientes, pero muy contento de estar aquí, compartiendo con ustedes en su casa, que están seguramente ya comiendo sus alimentos, buen provecho, y listos. Listo ya. Víctor, no se disculpe, entendemos lo ocupado que ustedes pasan y le agradecemos sobremanera que siempre hacen tiempito y esfuerzo para venir y estar con nosotros. Al regresar a la pausa, comenzamos platicando con usted. Ya volvemos. Claro. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa en el Día Internacional del Hombre. Bueno, aprovecho también, felicidades al doctor Víctor Caseros, hoy es el Día Internacional del Hombre. Gracias, gracias. Así que estamos hablando del cáncer de próstata justamente con 2 caballeros, el doctor Víctor Caseros y tenemos al doctor Atilio Rebollo ahí vía Skype. Bueno, hablemos un poquito, ya nos estuvo contando Carlos algo acerca de factores de riesgo, de cada cuánto hay que examinarse. Hablemos algo de epidemiología, porcentajes, datos en nuestro país, ¿qué sabemos? Datos internacionales, ¿qué sabemos? Bueno, en nuestro país el cáncer de próstata ha aumentado en su diagnóstico, es una de las principales causas de cáncer en el hombre más después de los 50 años. Es una enfermedad que lamentablemente se diagnostica en etapas intermedias avanzadas en nuestro país. 3 de 5 pacientes serán una etapa intermedia o avanzada y algún porcentaje también ya metastático. Todavía tenemos un problema ahí de tema cultural, que no vamos al médico, no tenemos esa cultura en salud. Y a nivel mundial el adenocarcinoma de próstata está dentro de las primeras causas junto con cáncer de colon y pulmón, está dentro de las primeras causas de cáncer en hombres. Se considera que el riesgo de un hombre es de 1 en 6 veces de tener una enfermedad, un adenocarcinoma de la próstata en algún momento de su vida. La probabilidad aumenta con la edad. Los factores de riesgo que seguramente ya los degradaron con el doctor, ya los revisaron, principalmente tienen que ver con la genética, tienen que ver con la etnia de esa persona, si es de afroamericano o si tiene antecedentes familiares, etcétera. Pero hoy por hoy el adenocarcinoma de próstata es un problema epidemiológico muy importante. Continúa siendo una causa de discapacidad muy grande también, aunque debo decir que el diagnóstico temprano, a medida de que el screening se ha aumentado, la concientización ha aumentado, el diagnóstico temprano se ha visto, el porcentaje de pacientes en diagnóstico temprano va en incremento. También la mortalidad, la mejoría de los tratamientos, la mejoría de la radioterapia, mejores técnicas quirúrgicas, tratamientos antihormonales de mejor perfil, han disminuido la mortalidad desde el año 2005 a la fecha. La mortalidad se ha visto reducida en un 30-32% de los pacientes, así que tenemos la buenas mortalidad, noticias. Eso es lo que ha disminuido. La mortalidad, así es. Así. Pero también tiene que ver con el diagnóstico temprano. Claro. Lo hemos dicho cualquier cantidad de veces cada vez que hablamos de cáncer. En cáncer todo es tiempo. Y si el diagnóstico se hace más tempranamente, las probabilidades de curación del paciente se incrementan de manera significativa. Muy bien. Bueno, a ver, doctor Rebollo, entonces estábamos hablando que si no hay factores de riesgo, es 1 vez cada 2 años la evaluación. Y que si tenemos factores de riesgo importantes, entonces ahí va que cada año, ¿verdad?
Ahora, ¿qué hay de la prueba en sangre? Porque esta evaluación está hablando del control con el urólogo, del tacto recto digital, todo. Pero o también incluye la prueba en sangre, el PSA. Claro, el antígeno prostático específico, que es la prueba del PSA, es una prueba que realmente es bien importante, pero sí es una prueba complementaria, no es una prueba que tenga validez o que tenga una sensibilidad para el cáncer sola muy alta, sino que siempre tiene que ir acompañado con un tacto rectal, ya que juntos pueden llegar a tener un valor predictivo del 60 o un poquito más % de poder diagnosticar un cáncer a temprano. ¿Por qué digo esto? El antígeno prostático específico es una prueba que sí no es únicamente producida por la próstata, pero no solo el cáncer de próstata lo eleva. Entonces hay ciertos factores o enfermedades benignas que pueden elevar el antígeno prostático específico y poder sospechar que el paciente puede estar en un cáncer de próstata. Por eso es que es bien importante asociarlo, el valor, la velocidad de crecimiento, la densidad y el tacto rectal, para nosotros poder llegar a tener un valor predictivo de cáncer de próstata. Y así el chequeo, porque no solo con un antígeno prostático específico y un tacto rectal nosotros vamos a poder estar haciendo el diagnóstico, sino que tenemos que utilizar herramientas que son parecidas al antígeno prostático y siempre incluir el tacto digital. Claro. Ahora bien, ¿qué otras enfermedades pueden dar entonces ese PSA positivo? ¿Qué otras enfermedades? Pues bueno, las recomendaciones que se le dan a los pacientes cuando nosotros lo vamos a someter a un antígeno prostático, les pedimos que por lo menos tengan 72 horas de alguna abstinencia sexual o alguna eyaculación. Pedimos que por favor estén en ayunos, ya que el antígeno prostático tiende a variar en los ciclos circadianos de la tarde o del día. Entonces se les da ciertas recomendaciones para que sea lo más fidedigno el valor. Y tenemos que también a veces preguntar ciertos medicamentos que se toman para la próstata en el crecimiento prostático que nos pueden enmascarar o disminuir el valor hasta un 50% y tener en cuenta de decirle eso para la hora de cuando nos llegue el resultado, ¿no? Bueno, pero a ver, cuando hablamos de síntomas, porque mucha gente que está en casa decir, ay Dios, no van porque no, culturalmente ya dijimos, no tenemos la cultura de la prevención, pero ¿cuáles son los signos de alarma que tienen que tener una persona por la cual debe consultar, ¿verdad? Y que pueda llegar a necesitar una evaluación definitivamente para descartar. Ok, los síntomas del adenocarcinoma de próstata o del cáncer de próstata pueden, hay un espectro muy grande. Incluso pueden haber pacientes asintomáticos. Cuando el cáncer de próstata no está cercano a la vía de salida de la orina, en la uretra, pueden no haber síntomas. El paciente puede tener un adenocarcinoma y no tener ninguna sintomatología o síntomas leves. Ardor para orinar, disuria, que es lo que se llama disuria, nicturia, es decir, levantarse demasiadas veces al baño, aunque no son síntomas específicos, porque estos pueden estar presentes en una cistitis, en una hipertrofia prostática. Digamos que estos síntomas pueden significar en algún momento alarma al paciente. Obstrucción también en la orina, sobre todo si está asociada a una hipertrofia prostática. Hablando un poco más de lo que puede elevar el antígeno prostático, en estas circunstancias, cuando hay cistitis, por ejemplo, o proctitis, o prostatitis infecciosa, el antígeno prostático va a estar muy elevado. Entonces, es bueno que el paciente no se automedique. Cuando tenga estas molestias, consulte con su médico de confianza, con su urólogo de confianza para un adecuado diagnóstico y tratamiento. Cuando el adenocarcinoma de próstata está en etapas avanzadas y ha infiltrado los tejidos adyacentes, llámese estos uretras, el piso de la vejiga, el esfínter urinario, incluso la pared prostática, los síntomas pueden cambiar muchísimo. El paciente puede tener sangrado en la orina o lo que llamamos hematuria, que puede ser macroscópica, es decir, que el paciente ve la sangre en la taza del baño, o puede ser microscópica.
nada más se ve en un examen de orina. Puede haber dolor pélvico, puede haber heces con sangre también, si está infiltrada la pared rectal, y otras molestias incluso más grandes. La nicturia puede ser muy grande, la obstrucción puede ser completa. Y si el paciente es metastático, dependiendo del sitio donde sea la metástasis, pueden ser los síntomas. Dolor óseo es quizás el síntoma más importante, porque el adenocarcinoma de próstata tiene preferencia por dar metástasis hematógenas a los huesos, ya sea de la columna, de la pelvis, etcétera, etcétera. A ver, Carlos Atilio, ¿en algún momento el problema de, algunos de los signos o síntomas pueden estar relacionados al desempeño sexual en un paciente? Pues bueno, como bien lo decía el doctor, las patologías benignas como el crecimiento prostático, estrechez de uretra, cistitis, prostatitis, nos pueden causar una disfunción eréctil. También el cáncer de próstata, regularmente en las fases primarias, es bien raro que nos pueda dar un trastorno, pero sí ya en los cánceres intermedios o en los cánceres avanzados, donde el mismo cáncer causa un síndrome obstructivo, podría causarnos también un grado de trastornos en la eyaculación o una disfunción eréctil. Por lo tanto, no es como de las principales causas, no es de los principales signos o síntomas, pero eventualmente puede llegar a afectar, ¿verdad? Pregunto esto inclusive porque... la terapia que vamos a hablar... Sí. ¿Perdón? Perdón. Pero no, inclusive eso es uno de los miedos que tiene la gente a veces de venir a consultar, porque piensa que eso le va a pasar después con la terapia o que se les va a diagnosticar esto. Entonces, pero sí, la disfunción eréctil no es un síntoma común, pero sí puede desarrollarse. Puede desarrollarse. Bueno, pregunto esto porque tal vez pensando que si no me lo trato puedo llegar a lo mejor eso hace que los caballeros decidan ir y consultar, ¿verdad? Ya que no es uno de los signos o síntomas. Y muchos de los caballeros probablemente piensan, pero si yo no tengo ningún problema a nivel de funcionamiento sexual, entonces no tengo nada. Pero realmente no va por ahí la cosa. Realmente, ya para que tengan una disfunción sexual probablemente es un cáncer ya obstructivo, como estamos hablando. Entonces no van a esperar a tener eso para ir a consultar, ¿sí? Claro, sí. Los problemas de disfunción eréctil, que inclusive cuando llevamos a atender a un paciente en un tratamiento paliativo o curativo, sí también es un factor que a veces a los caballeros les hace o les impide llegar, porque si me dicen si tengo cáncer de próstata, los médicos o el vecino o alguien le ha explicado que van a perder la potencia sexual. Y creo yo que ese es más el miedo como el factor cultural que tal vez tiene confundida a la población de que pero es que si tengo eso me voy a quedar sin potencia sexual. Es porque yo vi al vecino que le pasó eso. Entonces eso creo yo que es bien importante en todas las entrevistas hacer énfasis que no, la disfunción eréctil no está o no es un factor primario, o que no le tengan miedo a eso tiene solución. Así es. Bueno, eso es importante. Ahora bien, hay un tema que me gustaría, voy a ir un poco en desorden, no como normalmente hablamos, pero hablemos del pronóstico. ¿Y por qué me interesa esto? Porque al igual que todos los cánceres, ya lo dijo el doctor Caseros, va a depender mucho de qué tan temprano se diagnostique. Entonces hablemos del pronóstico y de qué tan temprano, qué tan pequeño puede ser lo que se detecte tanto en la evaluación por el urólogo como a nivel de PSA para poder tener un mejor pronóstico. Claro, esto, como decíamos hace un momento, ha cambiado mucho. El pronóstico en los pacientes de cáncer de próstata ha mejorado precisamente porque al mejorar el tratamiento, el paciente puede tener mejores opciones, incluso radicales, que no afectan su calidad de vida, que son definitivas, como la cirugía, por ejemplo, o la radioterapia de alta precisión,
Y esto no necesariamente implica que el paciente va a estar enfermo por mucho tiempo, sino que puede aspirar a curarse. Este cáncer es altamente curable y esto tiene que ver con la mejoría del pronóstico a largo plazo. También tiene que ver con la mejoría de calidad de vida y el tiempo de sobrevida de los pacientes. El hecho de que el paciente se diagnostique tempranamente nos permite evitar que el paciente pase a etapas intermedias que son de más difícil control o etapas metastáticas, en donde podemos aspirar a cronicidad de la enfermedad, a tratar de mantener al paciente con sobrevida el mayor tiempo posible, pero esto deteriora muchísimo por los tratamientos adicionales la calidad de vida del paciente. Llámese esto tratamientos de bloqueo hormonal que deteriora muchísimo su desempeño sexual, por ejemplo, con los efectos secundarios que el tratamiento hormonal tiene. A veces los pacientes, a pesar de que se operan, a pesar de que se irradian, tienen mayor probabilidad de falla al tratamiento y de que la enfermedad vuelva a aparecer, ya sea en una metástasis, ya sea localmente, ya sea en una lesión en un ganglio adyacente. Es de más difícil control. Ahora, lo importante que debemos entender es que el pronóstico de estos pacientes mejorará mucho en la medida de que el tratamiento sea temprano, con menos opciones de tratamiento, menos cosas que hacer. Indudablemente así el pronóstico aumenta. También tiene que ver con la edad del paciente. El adenocarcinoma de próstata es una enfermedad que es más frecuente a medida que los hombres nos vamos haciendo mayores. Arriba de los 50 años. Arriba de los 50, 60, 70. Bueno, ya vamos a hablar del pronóstico relacionado con las edades al regresar. Pero el jueves y los jueves el doctor Rodolfo Castro nos aporta siempre consejitos en nuestra sección de primeros auxilios. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro. Es deseo de mi corazón que realmente estén todos ustedes muy bien en sus casas, que se hayan protegido con todo este tema de las lluvias, y es precisamente de eso que queremos hablar un poco. Nos hemos dado cuenta en ese transcurso prácticamente 2 semanas de que hemos tenido varios sistemas de emergencia, como el caso de lo que pasó acá en Quesaltepeque, ¿verdad? Pero también hemos tenido el ingreso de algunas lluvias, como los famosos huracanes, los dos que hemos vivido actualmente, y que por gracia de Dios y por misericordia de Dios se han degradado, y el país pues no ha tenido mayor afectación por eso, y debemos dar gracias por esta situación, a diferencia de los países como Nicaragua o Honduras, que han pasado por momentos muy difíciles. Y es precisamente donde he escuchado también muchas expresiones de algunas redes sociales o de algunos presentadores que dicen que esto jamás sucedería en El Salvador, pero probablemente tal vez tengan razón. Sin embargo, a mí me gusta una expresión que usan los japoneses mucho en temas de seguridad y salud ocupacional. Y ellos dicen, ¿y si pasa? La respuesta sería, no, nunca ha pasado o no va a pasar. Pero, ¿y si pasa? ¿Realmente estamos preparados? Esa es la pregunta. Es por eso que hemos venido trabajando muy arduamente en la sección de primeros auxilios, precisamente acá en Salud TV, para que tomemos conciencia que debemos de estar preparados, ¿verdad? Y con nuestros botiquines de primeros auxilios, ¿verdad? Tanto pues, de forma personal o dependiendo del tamaño de la familia, pues un poco más grandes o más grandes. Debemos de tener la famosa mochila de supervivencia, la cual debe tener elementos no perecederos, ¿verdad? Donde estén medicamentos enlatados o embolsados, ¿verdad? Como el caso de sardinas, frijoles, entre otras cosas. Y también tener cerillos a la mano, ¿verdad? Linternas, baterías, tener walkie-talkie, si el caso pues tuviésemos los famosos radios que no necesitan que haya energía, sino que se transmite la señal sin ningún problema. Y por otro lado pues también tener las rutas de evacuaciones precisas a la hora de que tengamos que evacuar, y sobre todo pues hacer caso a las recomendaciones que da el gobierno y también lo que es toda la gente de protección civil. Es por eso que en esta ocasión pues mi llamado es a que tomemos conciencia de esto y que seamos previsorios. Recuerden, y si pasa, ¿estamos preparados? Digamos que sí. Entonces, deseando que este consejo haya sido de provecho para todos nosotros y la población en general, les deseo que pasen un excelente fin de semana y muy bendecido. Estás viendo Salud TV.
buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarlos. Hoy en el Día Internacional del Hombre, un tema dedicado a todos ustedes, caballeros que están viendo el programa, para invitarlos a que se cuiden. Estamos con el doctor Carlos Atilio Rebollo, quien nos acompaña ahí vía Skype, urólogo, y el doctor Víctor Caseros acá en el set, oncólogo radioterapeuta. Bueno, a ver, Carlos Atilio, hablemos un poquito porque la gente que está en casa a lo mejor se acaba de sintonizar el programa o quiere saber un poco más de para qué sirve la próstata y qué pasa si me la quitan. Entonces hablemos un poquito de eso. Bueno, la glándula prostática es un órgano que es muy importante para la reproducción masculina, que es como la parte contraria al útero en la mujer, que es una glándula que sufre cambios desde la adolescencia hasta la adultez, que tiene cierto porcentaje importante de producir ciertas sustancias que nos colaboran para formar el semen junto con las vesículas seminales y parte de lo que es la producción de los testículos. Entonces, esta glándula, como lo decía, aparte de la reproducción masculina, también nos da cierta protección para que haya sustancias que eviten que nos vaya a causar infección de vías urinarias en los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una necesidad de quitar o extraer parcial o totalmente la próstata? Lo que sí hay un trastorno que es en el 100% de los pacientes, que vamos a tener un problema de eyaculación retrógrada. ¿Qué es eso? Vamos a tener una disminución o una anulación a la expulsión del semen a la hora de la eyaculación. Entonces ahí es donde coloquialmente los hombres hablaban que es que si te quitan la próstata ya no puedes tener, ya no servís como hombre, y es porque coloquialmente se le explica a estos pacientes que son sometidos a una cirugía de esta índole, que sí va a ser difícil o imposible poder buscar o tener familia. Pero regularmente estos pacientes están arriba de los 50 años, donde es bien difícil que se inicie la paternidad. Pero sí es bien importante decirles que sí, la eyaculación retrógrada está presente en el 100% de los pacientes. Ahora viene el grado de que hablamos de disfunción sexual o disfunción eréctil. En los pacientes que son tratados por una cirugía radical de próstata, es uno de los efectos adversos, de las complicaciones que nosotros tenemos que decirle a estos pacientes que pueden presentar un grado de disfunción eréctil que puede llegar inclusive a ser permanente. Regularmente estos pacientes que son sometidos a una prostatectomía radical tienen un alto nivel de disfunción eréctil. Por lo mismo que al hacer una cirugía radical, nosotros tenemos que extirpar todos los tejidos que están aledaños, y muchas veces estos nervios que van continuos a la próstata pueden sufrir una inflamación o pueden sufrir ciertos daños o ciertas disrupciones parciales que pueden ser temporales. Entonces, por eso es que también mucha gente dice, no, es que cuando te operan de la próstata ya no tenés función sexual. Y no es en todos los casos, sino que es más que todo cuando hay una extirpación radical de la próstata. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y al regresar hablamos un poquito ya. De media vez tenemos el diagnóstico, el tratamiento, en qué consiste, ¿verdad? Todas las alternativas de manejo durante el cáncer de próstata. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos conversando con nuestros invitados acerca del cáncer de próstata. Ya dijimos cada cuánto las evaluaciones y qué consisten las evaluaciones.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y media vez ya tenemos el diagnóstico. ¿En qué consiste el tratamiento? Comencemos con usted, Víctor. Bueno, el diagnóstico, ya lo comentaba el doctor, tiene que ver con los niveles de PSA, tiene que ver con el tacto digitorectal, hay estudios de imagen, ultrasonido, resonancia magnética, que se pueden hacer sobre todo cuando hay sospecha de que hay una área indurada y que hay una actividad anormal en la glándula prostática. En general, estos estudios de imagen tienen diferentes niveles de sensibilidad y especificidad. Cuando hablamos de ultrasonido, la sensibilidad puede ser muy alta, pero la especificidad no es tan alta. La tomografía en estos casos no es tan útil como la resonancia magnética multiparamétrica, que de lo que se trata esto es de analizar la próstata en diferentes aspectos y poder dilucidar si en el espesor de la glándula prostática tenemos áreas de induración o áreas nodulares que puedan corresponder a un cáncer. También tiene que ver con otros estudios cuando se sospecha que la enfermedad es una enfermedad intermedia o avanzada. Se buscan metástasis en los huesos con estudios como el centigrama óseo, tomografías óseas, etcétera, incluso radiografías. Y así es como se establece la enfermedad y su etapa, ¿verdad? El diagnóstico es relativamente sencillo. Cuando se tiene la sospecha, lo más difícil es buscar hasta dónde ha llegado. Hasta dónde ha llegado, exacto. Y cuando se tiene la sospecha, por un ultrasonido, por una resonancia magnética o porque el urólogo sospecha por el tacto digitorectal, porque es una próstata grande, nodular, etcétera, el diagnóstico siempre se debe confirmar con una muestra de patología, una biopsia, para tratar de entender qué tipo de enfermedad es. El adenocarcinoma es la enfermedad más frecuente, pero no es el único cáncer que puede aparecer en la próstata. Tenemos casos raros de sarcomas, tumores papilares, etcétera. Siempre es bueno tener una biopsia porque el tratamiento está dirigido al tipo de tumor, ¿de acuerdo? Aunque sean raros, pero los sarcomas, por ejemplo, no se tratan con hormonoterapia, ¿verdad? Entonces es bueno tener una muestra confirmatoria y esto siempre es a través de una biopsia, que generalmente se hace por vía perineal o vía transrectal. Ok, muy bien. Bueno, entonces, Carlos Atilio, ¿en qué momento decidimos quitar la próstata? Resección parcial, resección completa, ¿por dónde se quita? Hablemos un poquito de eso. Ok, sí, tal vez, como decía el doctor, el diagnóstico de cáncer de próstata con la biopsia y también hay otra forma, como cuando operamos pacientes con una resección parcial, que regularmente hacemos una resección de una zona de transición central de la uretra, donde va la próstata también, que les da un problema obstructivo a pacientes que tal vez el tracto rectal no es sospechoso, que el PSA está normal, que tienen nada más síntomas obstructivos, que no ceden con un medicamento o tienen alguna indicación quirúrgica. Nosotros pasamos a este paciente a hacer las operaciones a hacer una resección de una parte de la próstata que obstruye. Entonces, muchas veces no es un porcentaje alto, pero sí llega hasta el 8%, que pueden haber un cáncer en la muestra que nosotros quitamos. Entonces, a partir de eso, nosotros en este ejemplo, ya sea por biopsia o por una resección parcial, y nosotros tenemos un cáncer, nosotros valoramos el resultado de la biopsia, donde vemos una escala un score que nos da un factor pronóstico. Entonces, con esto nosotros podemos hablar si el cáncer está entre muy bajo, mediano riesgo o alto riesgo. Y estos riesgos nos dan a nosotros un factor curativo o paliativo. Entonces, en estos casos, en los pacientes que nosotros tenemos de muy bajo a riesgo intermedio, nosotros le damos la opción de un tratamiento quirúrgico, de una prostatectomía radical, donde nosotros ahí sí decidimos hacer una resección que incluye toda la próstata y sus recubrimientos, vesículas seminales, ganglios linfáticos periféricos y cierta parte del cuello vesical y la uretra. Entonces,
eso es lo que a grandes rasgos lleva a una prostatectomía radical, que en otros países se desarrolle por robot, que se haga laparoscópica, se haga abierta. Esas son técnicas quirúrgicas que van a depender de la destreza y de la educación quirúrgica que tenga cada urólogo. Pero sí, la prostatectomía radical, hoy por hoy, en estos riesgos que les mencionaba, es el tratamiento ideal. También en los pacientes que no se quieren someter, ya está la radioterapia, que creo que el doctor Casero nos va a explicar mucho mejor de eso. Pero sí, en el caso que, así para resumir, nosotros la resección radical la hacemos en estos casos. Muy bien. La licenciada Adela Serra, nutricionista, nos habla de algo también muy importante y es la nutrición en el paciente ya que tienen diagnóstico de cáncer. Vamos a una pausa y al volver el doctor Casero nos habla de la radioterapia. Ya volvemos. Hola, buenas tardes amigos de Salud TV. Mi nombre es María Adela Serra, soy licenciada en nutrición y trabajo en nutrición clínica y deportiva. Y hoy vamos a hablar sobre la nutrición y el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres de mayor prevalencia a nivel internacional y hay estudios que comprueban que puede deberse en parte a una alimentación occidental, alta en grasas saturadas, en alimentos procesados y alta en azúcares y con pocas fibras alimentarias. Entonces es importante que la alimentación sea balanceada, que tengan un peso adecuado, que lo mantengan, que aumenten el consumo de verduras de diferentes colores y disminuyan el consumo de carnes rojas sobre todo, ¿sí? Que consuman carnes magras como el pollo o el pescado y evitar las grasas lácteas. También, bueno, cuidar las porciones. Es importante que al menos una vez consulten a un profesional nutricionista para que más o menos sepan qué cantidad de calorías necesitan, qué cantidad de porciones, ¿no?, de cada grupo de alimento. Después, para lograr una actividad física regular, bueno, puede ser al menos 30 minutos cada día, de intensidad moderada y ir aumentando la intensidad, ¿sí? Es importante que hagan actividad física. Y en cuanto a la alimentación, que sea rica en fibras, al menos que haya 3 colores diferentes de verduras, de frutas. Bueno, entonces es importante que la alimentación sea bien balanceada, que incluya todas las vitaminas, todos los minerales, los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables, disminuida en azúcares y hagan actividad física de forma regular, ¿sí? Al menos 30 minutos cada día. Los despido, un saludo a todos. Mi nombre es María Adela Serra, licenciada en nutrición clínica y deportiva. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Cáncer de próstata, el día de que hemos estado hablando este mediodía con nuestros invitados y nos vamos a quedar hablando con el doctor Caseros ahorita acerca del tratamiento ya con radioterapia. A ver, hablemos un poquito. Ok, como decía el doctor, los tratamientos en el adenocarcinoma de próstata hay diferentes opciones. Si hablamos de tratamiento radical, es decir, curativo, solamente tenemos 2 opciones reales ahorita. La cirugía, de la cual el doctor ya habló un poco, y la otra opción es la radioterapia. La radioterapia tiene una larga historia en el tratamiento del adenocarcinoma de próstata. La mejoría de las tecnologías ha permitido que la curación sea más posible con radioterapia sin efectos secundarios ni agudos ni tardíos. ¿De qué se trata la radioterapia? Básicamente es un procedimiento en donde utilizamos dosis altas de radiación de alta energía que se llaman fotones de energía de rayos X de alta energía que nos sirven para dañar las células del cáncer de manera que éstas puedan morir por efecto de la radiación
o que el daño que ellas sufren sea irreparable, lo que llamamos daño subletal, y que cuando las células, aunque sigan viviendo, intenten multiplicarse, estas mueran porque son incapaces de reproducir células saludables como producto de su multiplicación celular. La radioterapia entonces tiene que ver con radiar la glándula prostática o, junto con la glándula prostática, otros sitios en donde el cáncer puede estar alojado. Por ejemplo, las glándulas seminales, que son estructuras que almacenan el contenido seminal y que están a ambos lados de la próstata y que básicamente junto con la próstata forman una unidad muy estrecha. También pueden radiarse ganglios pélvicos en los pacientes que tienen enfermedad ganglionar. El tratamiento del cáncer de próstata con radiación, en general, lleva varias semanas. Dependiendo de la tecnología que se utiliza, puede ser un tratamiento tan corto como una semana o tan largo como 7 u 8 semanas. Todo depende de la tecnología que estemos utilizando. ¿Cuál es el grado de efectividad del tratamiento con radioterapia? Puede ser muy alto, incluso muy similar a la cirugía radical. Por arriba del 95% de los pacientes pueden curarse, dependiendo de la etapa clínica. Cuando el tratamiento es en cortas sesiones, lo que llamamos radiocirugía, 5 sesiones aplicadas en una sola semana, la probabilidad de curación es por arriba del 98% de los pacientes. Es bien alto, es ¿no? Arriba del 98%. Sumamente alto, sí. Las posibilidades de efectos secundarios son muy bajas, se requiere tecnología, se requiere criterios muy específicos para seleccionar a los pacientes. No todos son candidatos para ese tipo de tratamiento, pero cuando se selecciona, el tratamiento es altamente eficiente y muy eficaz. Bueno, esas son buenas noticias, pero fíjese bien que todo el buen pronóstico, las buenas posibilidades de salir dependen de lo temprano que se haga el diagnóstico. Exacto. Así que usted tiene que consultar. Doctor Rebollo, su mensaje final para la población en este día. Pues bueno, realmente como podemos dar felicitaciones a todo el staff, al doctor Caseros, a sus 3 caballeros que tienen en casa también. Feliz Día Internacional del Hombre. Nada más me queda decirles que sí, sigamos impulsando con estos programas, con todas las campañas, mes a mes, no solo el mes de noviembre. Ya vieron que el cáncer de próstata, si es detectado a tiempo, es curable, y muchos cánceres también en el hombre. Así que yo realmente nada más me despido felicitando a todos los hombres de El Salvador y a mis pacientes, y espero que realmente nos veamos otra vez, y pues aquí estamos a la orden. Excelente. Bueno, su mensaje final, chiquitito. Un abrazo a todos y felicidades en el Día del Hombre, y gracias por la invitación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos, y de verdad que sigan disfrutando este día, el Día Internacional del Hombre, al igual que el Día Internacional de la Mujer, tiene que celebrarse todos los días, pero bueno, hoy es el día correcto, así que ahí va el mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes su fiel sintonía. El día de mañana vamos a hablar del tratamientos dentales durante el embarazo, así que no se lo pierdan. Por hoy, disfrute su jueves, disfrute este día, que Dios nos bendiga a todos. No existe una estrategia comprobada de prevención de cáncer de próstata, pero puedes reducir el riesgo de desarrollarlo si pones en práctica los consejos que te brindamos a continuación. Presta atención a los antecedentes familiares. Si tu padre o un hermano han presentado cáncer de próstata, tienes un riesgo más alto que el promedio de la población. Lleva una dieta saludable. Aumenta la cantidad de frutas y verduras que comes cada día, ya que tienen muchas vitaminas y nutrientes que podrían reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Habla con tu médico. Si tienes arriba de 40 años y además tienes un alto riesgo de padecer este cáncer, es importante que consultes con un especialista.